Bueno, ahí empiezo la transmisión y si querés escucharla, escuche. Si queréis, ite. Ya no. Pero a mí no me vengas ¿Qué? con tanto agite. La puta que te parió. Quiero que sepas que se va a hacer el principio de la transmisión. Qué mejor forma de iniciar. ¿Qué mejor forma No se me de ocurre la iniciar? mejor forma de empezar un podcast. O sea que ya estamos en vivo. Exactamente. Bueno, Ahí let's voy be a proceder. professional about this. Yeah, sure. That's how I do it. Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Gatos Cuánticos Podcast. Vamos a estar hoy hablando sobre el animu y el mundo del olor a ovo. El maravilloso mundo del animu. El maravilloso mundo del animu, donde no nos bañamos ni tenemos relaciones interpersonales. Todo a través de internet con nuestra waifu, que seguramente es un señor. Perfecto. Dame un segundo. Sí. Por acá. ¿Vos cómo estás, Chefi? Contame. Bien, bien, bien. Despertando, tratando de hacer de cuenta que tengo una vida normal. A pesar de estar en las 4 de la mañana en vivo. Perfecto. Ah, Bien. bien. Ahora, qué raro que estoy controlando el audio. Si me quedo quedadito un segundo es por eso. Sí, no hay problema. Controla más que nada que las voces estén parejas y que el sonido de la música de fondo no esté hiper alto. Eso es lo más importante. Porque si no vamos a estar como 30 horas hablando sobre nada con un volumen hiper desbalanceado. Sé que tu voz estaba bastante bien. Quizás subirme un poquito el volumen a mí, Ok, fair enough. un toquecito, y creo que ya estamos ahí. Ahí tendría que estar. Listo. Perfecto. Bueno, ¿querés Bien, hacer los honores? ¿Cómo no? Me encantaría. Denme un segundito que publico en Twitter. Sí, El link. Publique sus enlaces. Cuesta enlace. Hay algo que me divierte de la transmisión y es que directamente podemos tirarla a un FPS y no cambia nada. Exactamente. Eso es lo bueno de las transmisiones estas. Optimización. Las ventajas de hacer podcast. Sí, completamente. Bueno, como pueden apreciar en el título, hoy vamos a estar hablando o tratando de echar luz sobre un tema que se habló bastante en los últimos meses. Ya no se habla de eso, claramente nosotros llegando a un tema actual no existe. No va a pasar. Claro, no. Nosotros esperamos que se resuelva el tema, que nadie hable de eso y ahora empezamos. Y ahora es tema de debate. Así que vamos a hablar un poquito de qué fue del anime en esta última década. Porque, créanlo o no, pasaron muchas cosas. Cosas peores vendrán, dijo la Biblia. Y vinieron. Sí, En forma de videojuegos. Y En waifus. forma de Kiritos. En forma de fanservice. de fanservice. De cualquier forma, ahí yo creo que hay una... Que es Sí. como te estaba charlando con No, vos. en fanservice específicamente sí hay una dicotomía. Sí. Hay una... Sí. Y es que lo que sí me di cuenta en esto, vamos a empezar por ahí porque ya Sí, agarramos el hilo. No veo por qué no. Que Es un buen hilo. hay géneros que fueron muriendo en esta década y que cada vez se ven menos. Sí. Por ejemplo, el Eche Harem. Ya antes, yo recuerdo 2013, 2014, no sé, por temporada tenías 5, 6 Ecchi Harem de esos de que salía un protagonista re pijudo y tenía, no sé, 4 o 5 minitas, ponele demonios, ángeles, guerreras, monstruos, lo que quieras. Monster Musume. Sí, bueno, pero Monster Musume hizo algo distinto. No, sí, es algo que quiero destacar porque son, o sea, primero que hay varias cosas con eso que en sí, el género de Ecchi o cosas es como que es un género claramente orientado a lo que va a pasar y a todo esto del fanservice, pero nadie hecho entra a un género. Ecchi esperando que te mate una trama. O sea, No, claro, completamente. nadie Pero, se ha visto un Ecchi esperando Death Note. Eso creo que lo tenemos todos claro. pero hay un par de Echis en general en la historia así repartidos que
que son comedias muy interesantes, muy entretenidas, y Ujú, además que tienen personajes que destacan de otros. claro. Especialmente en esa serie, yo me quiero parar porque, o sea, es mucha serie que dicen, o sea, mucha gente como que es hiper depravada, pero o sea, a ver, sí, tiene claramente sus momentos, no hay con qué darle. La gente que dijo eso es porque no vio Prison School. Claro, específicamente eso. O sea, bueno, esa es otra serie que también es un subver de las cosas. ¿Por qué? Porque esas dos series también tienen un concepto de que es muy distinto a los personajes femeninos clásicos en los animes. Porque siempre es lo que por ahí me molestó bastante, es la representación femenina de las mujeres, de las chicas en los animes, porque siempre terminan como siendo entre medio sumisas o medio cosas, y los únicos que como que destacan son el estilo Asuka, Sí. que son mujeres de otros lados, que son como, Ujú. o sea, las tildan como mucho más abiertas, un poco hasta eh, tsundere bien, Sí, sí. como que es hasta un punto negativo. Pero Sí, hay, pero en algún punto termina cayendo. O sea, sí, sí, en algún punto termina, o sea, termina en algún cayendo. punto sigue siendo que queda resguardado bajo el ala del patriarcado. Obviamente. No, es que el concepto que tengo es que yo no veo por qué no pueda tener puntos débiles, porque todos, o sea, somos personas, tenemos algunos puntos que Sí. terminamos, o sea, cayendo, pero muchas veces en los ecchi y en otras cosas, o en las series en general, las mujeres terminan como siendo re sumisas y como esperando a que el hombre patriarca decida sobre qué tiene que hacer. Sí, 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 sí. Especialmente en las que son interesadas al estilo. Por eso me molesta tanto el personaje de Hinata también. Claro. Y todo eso, Bueno, porque pero ahí es eso. hay una, yo creo que tiene que ver un poco con el target y como todo, con un poco los fetiches del mundo, Sí, que claramente yo no me imagino a una chica, o sea, sé que las hay, con yo alas. conozco. No, no, no eso sería raro conocer. Sí. No me disgustaría igual. Eh, digo, no conozco, conozco pocas chicas que realmente ven un interés más allá de unas risas sin más en una serie de porque claramente ya no son el público. No, ¿Quién es el obviamente. protagonista? Porque, ¿cuál es el objetivo de cualquier obra? A través de su protagonista proyectarse en según qué personas. Sí, en gran Un parte, o sea, japonés, es como lo más estándar de una obra, sí. un japonés promedio, eh, que no le va bien, pero tampoco le va mal en los estudios, Sí, generalmente. Entonces vos tenés, yo creo que dos tipos de personalidades fuertes en lo que se trata de protagonistas en este tipo de series. sí, O tenés un protagonista que tiene un aspecto común, pero que está súper OP, entonces la gente se refleja en él y quiere ser como él, pongamos Kirito, por ejemplo. Y después tenés un protagonista que está al nivel del resto de personas, entonces la gente se refleja fácil en él y se identifica. Y estoy sí. diciendo la gente por decir los hombres, Sí, claramente. no, genera empatía más rápido el personaje. Pero, o sea, lo que voy también es lógico, ¿no? No es algo que digas, oh, que tipos viles y asquerosos. El punto es como que los personajes femeninos se terminan representando así porque hay dos tipos, y es más, había un par de gráficos que eran muy estándar y que eran estudios de conciencia social a nivel de Japón, de los japoneses, que Sí, ponían a una persona con la que les gustaría salir y la que se sentirían orgullosos saliendo con, o sea, una chica obviamente, en este caso, eh, y a una chica con la que le gustaría casarse. Y vos te das claro, cuenta que es como que la que es así abierta y todo, y o sea, re estilo Asuka, sí, es como la que le gustaría salir y la que le gustaría mostrarse. Eso también es mucho de la cultura japonesa. A las personas les gusta mostrar que tienen una pareja o un amigo o algo como destacable. Que es claro. entendible porque entre que están rodeados de tanta gente tienen que sentirse como que Sí. destacan en alguna cosa. Sí, Eh, yo creo que tiene que ver con este sueño masturbatorio que tienen los japoneses de hacer lo que no les dejan. Porque es como que viven en un constante quiero pero no puedo. Porque no me dejan. claro, pero también, o Como sea, es quiero expresarme, quiero decir lo que yo pienso, pero al mismo tiempo claro, mi sociedad me pero también condena a quedarme callado y es un seguir quiero diciendo porque no mis me grandes. dejan. Ese es el punto. Porque Claro, terminan, o sea, ellos terminan cayendo, la mayoría termina cayendo en el mismo concepto social que la gente como que los demanda. Porque terminan claro, sintiéndose más cómodos a nivel social, se sienten más aceptados haciendo eso. Entonces,
terminan Claro. cayendo con la mujer más sumisa, más estilo japonesa tradicional. Entonces Claro. por eso los personajes muchas veces se representan como eso, o sea, como que el Naruto termina con Hinata. Ujú. Eh, o sea, digo esto porque eso es muy clásico, es muy estándar y mucha gente le Sí, sí. molesta, o sea, porque hay un montón de personajes en esos casos. Y Y bueno, llegamos siempre... tarde con el spoiler, pero si no sabes que Naruto termina con Hinata, tiene un hijo que se llama Boruto y una hija que se llama Himawari, es porque estás desconectado del mundo del anime, Sí, perdón. sí, no, en este concepto ya estamos un poco lejos. Pero, pero ya estamos. O sea, ya no es spoiler para nadie. A ver, o sea, si hay una serie que se está emitiendo hace más de un año que tiene el concepto del final de una serie como el principio de eso, a ver, o sea, ya estamos hilando demasiado fino lo que es un spoiler. Sí, sí. Eh, Prácticamente estamos hablando de una. Estás viviendo en un termo. sí, más o menos. O empezaste a ver anime ayer, que también. Sí. O sea, Hay un concepto muy interesante que había visto de spoiler, y esto es un poco dividiendo el tema, pero es que primero. había visto un par de estudios que aplicaban a que la gente disfrutaba más una Por serie. cierto, me gustaría hacer un paréntesis antes de que sigas. Sí, Este podcast se armó en 20 minutos, sí. por lo tanto, no hay un tema fijo para hablar. Pusimos lo de los 10 años como para tener algo amplio de lo que hablar y tener una excusa para hablar de anime. Sí, más o menos. Así que nada, no esperen un hilo con temas y cosas. Esto va a Claro. divagar. Sí, va a irse un poco por las Pónganse un ramas. porro y disfrútenlo. Exactamente. Don't do drugs, kids. Eh, y bueno, Y no, dijo el Diego. sí, el, el punto es que mucha gente en esos estudios que habían hecho, al haber sido spoileados del plot twist de la historia, habían disfrutado más la historia. O sea, habían no solo entendido más, sino que disfrutado más. Y hay obviamente varias razones por las cuales se puede plantear, porque las historias generalmente cuando tienen un plot twist te van a poner teasers para que vos los entiendas al final y digas, ¡ah! Entonces, Claro. el chiste es que en general te van a buscar ese hilo. Entonces, si Ajá. vos ya sabés cuál es el plot twist, o el final, o la resolución de la historia, te vas vas a entenderlos y vas a ver y vas a sentirte más cómodo con eso. Me pasó mucho con la serie de Gakkou Gurashi, por ejemplo. Que esa también Sí. es otra subversión al género femenino y al género... eh, ¿Cómo se llama esto? No me sale ahora el género kawaii. El Moe. Moe, gracias. Exactamente. Es una subversión al género moe y al género de... Y a la mujer en sí misma. Increíblemente sucio que me siento cada vez que alguien me pregunta un término otaku y lo sé como si no El sé, diccionario. fuera el Padre Nuestro. Me siento terriblemente sucio. Lo digo lo digo completamente sin vergüenza, pero sin orgullo. Exacto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No, totalmente. Bien. Y esa también es otra subversión del género del género moe y de la mujer que fue dándose en base a los años en el anime. Porque te dan la posibilidad, porque bueno, el anime se vuelve más mundial también y lo que se busca cambia. Por eso te das cuenta que entre más se volvió una cosa de estándar, más los personajes se volvieron distintos. Por eso también existen personajes como Mikasa, o como los personajes en general de Shingeki no Kyojin, que también terminan moviendo la ola de los personajes femeninos, también sirven para algo. Claro. Mira, sino que uno de los personajes más fuertes de Shingeki no Kyojin es Mikasa, y uno de los antagonistas más fuertes de la primera temporada, spoiler alert si por alguna razón viviste bajo una piedra, es Annie. Que es también otra mujer y es el personaje más importante de la primera temporada. Claro. Entonces, el chiste es Ahí que es la subversión de los personajes y cómo el anime empieza a abrir incluso la cultura japonesa y a estandarizar la cultura a nivel mundial. Claro, yo creo que eso tiene mucho que ver con estos últimos 10 años y cómo en estos 10 años tuvimos series que realmente hicieron algo que antes las series japonesas no hacían y fue empezar a satirizar las cosas. Sí. Tuvimos a Prison School, por ejemplo, como una sátira completa lechi porque es la línea tan fina entre
esto puede ser transmitido para gente menor de 18 y no, es demasiado fina en ese anime específicamente. Completamente. Y que Japón, un país que es tan pervertido, pero al mismo tiempo quiere hacer creer que es conservador, lo haya pasado por televisión. Porque por si alguien no lo sabía, todos los animes que se publican se dan en televisión en Japón. Si no se publica. Que los hayan pasado. Bueno, ahora hay algunos casos que no. O sea, hay algunos increíble. casos que sí se publican solo por emisión en internet, parecido a lo que pasa con Netflix. Sí, pero generalmente o es en Netflix, o es en Crunchyroll, o es en Sí. estas Sí, que empresas es básicamente lo mismo que televisión. O sea, sí, que básicamente son lugares masivos donde la gente de emisión paga masiva, para claro. consumir. Exactamente. Digamos, ningún anime se produce para que lo vea la gente en internet, salvo quizás el del Rubius. Y esos son 2 mangos aparte. Sí, completamente. Y ni siquiera porque está en la plataforma de streaming de Movistar. O sea que. No, claro, no. O sea, no hay ningún anime o ninguna cosa a nivel, obviamente, de recepción global. No de hecho por mí o por otra, pero por 10 personas en una Un casa. sótano oscuro. Claro, exactamente. Que se haya emitido globalmente en general. No hay ningún caso que pase. Entonces, todo esto es como que está aprobado por CEOs y gente importante de empresas y cosas por el estilo. Entonces, claramente, no esperás que pase cosas como lo que pasó en Prison School. Claro. Porque es como decís vos, o sea, hay toda una cadena de señores mayores japoneses que tienen que dar el ok para que un anime se publique. Uh-huh. Y que hayan publicado algo como Prison School es realmente increíble porque es una comedia tan extrema que hace, como te digo, en 2010, 2009 hubiera sido idílico, imposible, blasfemo publicar una cosa así. No, completamente. Y bueno, y de ahí fueron cambiando. Yo creo que esto se va dando en pequeñas revoluciones que van haciendo que el género, que distintos tipos de género vayan avanzando a dejar de tomarse un poco en serio o empezar a tomarse un poco más en serio, y ver que se puede hacer con un género muchas cosas. Caso contrario de un género que se empezó a tomar más en serio, las Magical Girl. Odio tener que sacar a Madoka como comodín, pero bueno, es una cita obligada. Claro, pero también es otra subversión al género, ese es el punto. O sea, son Claro, citas obligadas porque hacen ese tipo de cosas, llegan al género a un nivel más global porque también cambian el género. O sea, avanzan en el género, no se quedan en el consentido de, son re cute, pelean contra los malos. Salvando que Sakura Card Captor sea una buena serie, no, por ejemplo. Pero es el estándar del género. Claro. Entonces, es interesante ahí como hay... no me gusta usar la palabra de construcción porque me parece terriblemente pretenciosa, pero... bueno, sí, ya tiene una connotación distinta. No me pasa con las palabras generalmente. O sea, estigmatización y de construcción la suelo usar como normal porque, bueno, siguen siendo palabras. Sí, sí, pero estamos hablando de cosas de otakus, dibujitos chinos, o sea, sí. la estamos utilizando en un término para cosas súper banales. Completamente. Entonces, hay ciertos, como bueno, pasó con Madoka, como pasó con Prison School, hay ciertos animes que hacen esto de agarrar una temática que es súper usada, súper conocida y potenciarla al máximo, como en el caso de Prison School, o darle una vuelta de rosca, como en el caso de Madoka. Después que se tenés series magníficas que aprovechan ciertos tipos de cosas para... Es como series bite, o sea que te dicen, mira todo esto que a vos te gusta y que te llama la atención. Bueno, es toda una excusa para yo mostrarte una historia, como Konosuba, por ejemplo. Sí. Que es el que no haya visto Konosuba, por favor, hágase un favor y véala. Por favor. Tienen que ver Konosuba. Es increíble esa serie. Konosuba se cae no se Fukukuo. Exactamente, eso mismo. Sí, muy buena serie. O sea, y en general también es otra, de esas cosas que cambian completamente el concepto que uno tiene del género. Y yo creo que en general eso siempre termina siendo bueno, porque vos
empezás a no esperar algo de un género, porque los géneros terminan siendo como muy atados a tropos muy Sí. básicos, entonces es como que si vos... bueno, o sea, no está mal en sí, porque por ejemplo, si vos querés una serie, un shounen clásico, hay shounen Ujú. clásicos que mantienen mucho los estándares y siguen siendo buenos y siguen eh, poniendo ladrillos encima de los tropos clásicos, como por ejemplo Boku no Claro, Hero. claro. O sea, Boku no Hero sigue siendo en gran mayoría, o sea, exceptuando detalles muy, muy marcados y muy chicos, un shounen muy estándar. Muy, Pero muy clásico, muy estándar. está hecho, está tan bien pulido, en base a ya saber cuáles son los tropos, en base a saber cuáles son las cosas importantes del género, que te lo lleva de la mano tan bien, que se siente bien igual aunque sean los tropos exactamente idénticos de todos los shonen. Sí. Yo creo que eso tiene una parte buena y una parte mala. Yo lo digo, o sea, una parte buena y una parte mala. Y, nada es bueno y es malo, digamos, es una No, sí, cosa. es una construcción Pero yo, social. porque. Uf. Eh, Porque a mí me pasó que de estar, no sé, en una etapa de mi vida en la que yo digo, "Ah, la verdad es que no tengo ganas de pensar, no tengo ganas de usar mi cabeza, quiero ver algo que me entretenga, que me haga reír". Entonces, resguardarte en un género que mantiene, que vos decís, bueno, me voy a ver un isekai de estos que hay harem y que sé que me van a hacer reír un poquito y no voy a tener Sí, problemas porque no me voy a tener que estar preocupando qué pasa con este personaje, qué habrá dicho este, es todo simple. Va a aparecer el puto slime este y va a ser ¡ay! Push, y a la mierda el mundo y va a gana porque es el protagonista y sí, ya como los está. Power Rangers, o sea, siempre te van a Sí, resolver la trama, te van a decir el malo es el malo sí, y el sí. coso es el coso. Algo que sea entretenido, livianito de ver. Entonces, saber que podés meterte a un género o ver un anime y ver cierto y decir, ah, es un isekai, y ponerlo y verlo y ver que es un estándar, yo creo que eso también es algo que pasa mucho en Japón, me imagino. Esto es algo completamente que estoy imaginando yo, no tengo datos de esto. Mm, Al ser una sociedad que está tan sobrecargada de información todo el tiempo y que si sí, estudio y que si trabajo y que si yo, es como que un poco debe rechazar también, a no ser que seas un hardcore un crawling in my skin, de mm, la vida, un edgelord de la vida, eh, que te gusta hacerte daño en la cabeza. No creo que después de todas esas horas de trabajo, de estudio, de lo que sea, tengan ganas de salir y decir, oh, ¿qué puedo ver hoy? O sea, voy a ver esta serie sumamente intrincada con 4000 tramas y que van a tener 40 minutos de diálogo en cada capítulo. sí, Yo creo completamente. que, yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? De la desconexión, de decir, bueno, me voy a sentar, voy a apagar, voy a prender el tele y apagar la cabeza y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y bueno, Y de o sea, ahí, por eso el tema es el concepto ese que en Japón uno de los géneros más importantes y más relevantes de la historia ha sido Slice of Life. ujú, Porque el chiste es que básicamente la gente, el trabajador japonés, quiere llegar a su casa y estar tranquilo en la casa y estar al rodeado de la familia y cosas por el estilo. Entonces mucha gente que por temas de trabajo, por lo que sea, no tiene una familia armada y vive solo, cosas por el estilo, termina yendo a estos slice of life para vivir como si estuviese viviendo en una familia. O sea, es el concepto mismo de slice of life. O sea, de lo estar cual se en vuelve esa bastante situación. turbio cuando te das cuenta que casi todos los Slice of Life son chicas de secundaria que hacen actividades en un club. Bueno, sí, sí, eso Pero también bueno, pasa. Pero eso también tiene una son explicación en sí detalles. mismo, porque muchos de los japoneses tienen esa idealización de la secundaria porque ellos mismos no pudieron cumplir con eso. O Sí, sea, totalmente. porque por Es lo una... primero que te dicen cada vez que ves un video de gente que vive en Japón o que habla de Completamente, Japón, sí. que nada que ver los secundarios. Dice que eso es hay una cosa re normal que pasa en los animes que no pasa nunca en los colegios japoneses, lo Sí. he visto y lo han dicho un montón de personas, es que los dejan subir al Es techo. lo que está, es literalmente lo que estaba pensando. Sí, O sí, sea, sí. no pasa, No, no no, no. ocurre, menos en Japón, que es uno de los países con No, índice de Dios mío. suicidio más alto. O sea, No, y vos no, incluso ves rejas en los techos y todo, pero no lo claro, y dejan vos subir ves ni los en animes pedo. tienen asientitos Sí, sí, y se sí. sientan y comen ahí. U Y, otras oh, cosas, depende del nivel. sí, bueno. Pero convengamos que para si vas a hacer esas cosas, como que también podés meterte al techo sin permiso. Sí, sí, supongo que sí. O sea, Ya a ese te apuesto, punto.
hacerlo en el colegio, no podemos, ya no importa en dónde, o sea. Ah, el- Pero, pero sí, o sea, el punto es que muchas veces lo que pasa con los géneros también es que, obvio, está bueno tener representantes del género estándar y saber lo que vos querés ir a buscar, o sea, por eso pasa con Boku no Hero, o sea, mucha gente le gusta la serie y se siente que está cómoda viéndola porque es lo que va a ser lo que ellos esperan que sea. Claro, Va a ser literalmente lo que dice la portada. Pero también está bueno que las series puedan improvisar o puedan sumar al género cosas de otros géneros, porque en sí mismo el arte no tiene, o sea, un género en específico. Pues, pasa mucho con la música, que sí. los músicos dicen no me gusta que me encasillen en un género, porque Ujú, mi trabajo artístico termina siendo comprometido por eso. Porque claro, no, en el punk no usan esto. O no, en el punk no tienen este tipo de progresiones musicales. Entonces los claro, tipos que hacen punk terminan diciendo, bueno, ¿saben qué? Me voy a la mierda, voy a empezar a hacer pop. O sea, claro, me voy a ir al carajo literalmente en vez de ir como me gustaría para ya decir, no me quedo en este género. Porque si claro, no van a empezar a criticarme porque me estoy desviando del género. claro, sí, sí. Lo que tienen las series es que, primero, al no ser una persona en sí mismo y cosas, dan libertad a hacer este tipo de subversiones. Ajá, Y, y además, al tener todo este tema de globalización y cosas, terminan no quedándose en la cultura solo japonesa. claro. Entonces, con cosas por el estilo como La leyenda de Aang o cosas... había otras series coreanas y chinas que ahora no recuerdo la cabeza, pero que Sí, sí, también... tuvieron, fueron bastante populares en 2017, creo. Salieron varias sí, series producidas salieron un par importantes. de manguas y de cosas. Sí, y eso también ayuda a que los géneros se vuelvan algo más como suave, o sea, como un concepto nada más, y que después Sí, de eso la historia avanza, o sea, la historia se desarrolla con un inicio, o sea, es un puntapié inicial nada más. claro. Y no te compromete a que tu historia termine o se resuelva de una forma. A ver, sí, hay casos que sí, por ejemplo, o sea, porque vos en un shounen generalmente no vas a tener lo mismo que en un seinen, por el mismo Claro, concepto de la palabra, o sea, el seinen es para más adultos, entonces va a tener temas más adultos. sí. Eh, y lo que me gusta que vos estabas diciendo era lo de las Magical Girl y los Ajá, shoujo. Yo creo que hay mucha gente que, bueno, eso también cambió mucho en el concepto de la sociedad, que antes las series eh, de nuestra época o anteriores, como podemos ver Sailor Moon y como podemos ver del otro lado Dragon Ball Z, eran como sí, hiper relacionadas al sexo que iban orientados. claro, Eh, pero conozco un montón de tipos que les encantó Sailor Moon y conozco a sí. una buena cantidad de mujeres que también les gustó Dragon Ball. O sea, o les gustaba los Caballeros del Zodiaco, o lo que sea. Los guardianes del Universo. Sí, Perdón, es la cita obligada. sí, sí, completamente. No podemos hablar de Saint Seiya y no cantar la mítica canción. La más importante. Eh, Nada de Pegasus sí, Fantasy en este podcast. not my Seiya. Exactamente. Eh, sí, yo creo que, digamos, tiene que ver con esa, esa generalización o eh, ese avance que hemos tenido en el mundo de hacer las cosas todo asexuado prácticamente ya para esta época. Eh, Porque claramente nos dimos cuenta de que no necesariamente a un hombre le tiene que gustar hombres musculados golpeándose a velocidades altas y a una chica no necesariamente le tiene que gustar una chica rubia que se transforme en una chica mágica y Sí. tiene un, tiene un interés amoroso masculino y Uno de los ese tipo de personajes que es muy así es el de One Punch Man, que no me sale el nombre ahora. Saitama. El que estaba preso, el tipo ese. No, no, es El que está- claro, el que estaba preso por desnudarse en público. Ah, Angel. Sí, Angel. sí, sí, sí. Ese personaje es literalmente la definición pura de cambiar Sí, el concepto de Magical Girl. sí, totalmente. Es como No sé. el tipo se transforma y lo único que hace es ser un tipo más musculoso y más fuerte.
Sí, desnudándose. literalmente, nada. Sí, Y se desnuda. sí, sí. Eh, entonces, tenés series que, digamos, se van adaptando a los tiempos que corren y Ujú. a la sociedad japonesa actual. Sí, Y todo este cambio se va dando a lo largo de esta década muy marcado, eh, porque me parece que se empezaron a dar cuenta que la sociedad japonesa cambió, o sea, que dejó de ser esa sociedad a la que le vendías el ecchi, a la que le vendías todo toda este tipo de series, y empezó a ser una sociedad en la que necesitas empezar a vender cosas actuales, necesitas actualizarte. Y claro. eso es algo que al anime siempre le ha costado muchísimo, despegarse de los géneros que son fuertes, le ha costado siempre mucho. Lo estamos viendo ahora en estos últimos años con el Isekai. Le cuesta mucho separarse de la fórmula Isekai. Completamente. Y, y, y eso es pura y exclusivamente porque a la gente le interesa lo que vende. Obvio. Y No, es que es lo mismo que con cualquier empresa. Y también dicta un poco de lo que es la sociedad japonesa en general, porque no sé si sabes el concepto de la inmigración a nivel de Japón. El otro día lo estaba escuchando de unas personas que viven ahí y que dicen que la forma más fácil realmente de emigrar es literalmente casarte con una japonesa. claro, Porque no, o sea, no tiene lógica el concepto de que vos trates de emigrar a un país y salvando obviamente los temas sociales y a nivel sí, sí, fuera a nivel cultural, están poco aceptando a la masa trabajadora de afuera y están claro, perdiendo a nivel de gente que puede trabajar y fuerza de trabajo porque la natalidad en Japón es relativamente baja. Es comparada claro, a otros países, es de las más bajas de todos los países. Entonces, claro, quieran o no, o sea, fuera de su sociedad o no, van a tener que aceptar a un punto fuerza de trabajo extranjera porque no pueden cubrir los trabajos que necesitan cubrir. claro, Y literalmente, para colmo, lo que vos tenés que hacer es, si no querés entrar como casándote con una japonesa, el otro concepto es vos tenés que entrar con un trabajo orientado. O sea, vos tenés que literalmente decir, voy a trabajar de esto. Y ahí te claro, presentás en Japón y decís, voy a trabajar de esto. Y tenés como yo que sé, 6 meses en los cuales vos podés buscar ese trabajo, podés trabajar otras cosas, pero el punto es que a los 6 meses te toca la campanita y tenés que decir, conseguí este trabajo de esto que estaba claro, buscando. No podés estar pintando casas si vos viniste a cocinar. claro, Entonces, si vos no lograste, o sea, entrar como cocinero, y si estás pintando casas, estás repiola pintando casas, no tenés ningún problema, claro, estás bien económicamente y todo, pero te van a sacar del culo. claro, Entonces es un concepto también muy arcaico porque es la no aceptación de otra gente a pesar de la necesidad. O sea, eso te claro. demuestra que los conceptos de Japón están como muy, muy marcados. Sí, sí. Sí, y respecto a esto, digamos, con el tema plata y industria, eh, todos sabemos, yo creo que no es secreto para nadie, que el anime es una empresa que genera muchísima plata en Japón. Y que en estos últimos, yo diría, 10 sí, en la década, un poquito más atrás, una de las formas más conocidas y fáciles de hacer una serie es agarrar una novela ligera. Para el que Completamente. no sepa, una novela ligera es una novela como cualquier otra, pero tiene cada cierta cantidad de páginas, tiene una imagen, no es como un manga, que es en sí una historieta, sino que es una historia que tiene pocas imágenes, son relativamente cortas, por eso se les llama novelas ligeras. Eh, hacer una adaptación de una novela ligera, creo que una de las primeras que se hizo, si no me equivoco, fue la de Haruhi Suzumiya, que fue un éxito. Hasta el día de hoy estamos con el ¿cómo se llama el baile de Haruhi? Sí, 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 Eh, no me acuerdo el nombre del baile, pero sí. Hare Hare Yukai. Esa. Qué sucio me siento. Eh, estamos hasta el día de hoy con el Hare Hare Yukai de Haruhi Suzumiya. Y, y tuvo un efecto tan grande que a lo largo de estos últimos años hemos tenido tantas novelas ligeras
La forma más fácil de reconocer si un anime viene de una novela ligera es porque seguramente en el título tiene más de 5 palabras. Sí, y varias largas. Y largas. Viene de una novela ligera. La novela ligera generalmente la hace un autor independiente. Es alguien que escribe en la casa y que manda a la editorial, le piden determinada cantidad, como cualquier escritor, digamos, pero son escritores independientes. Sí. Es mucho más fácil entrar en el mundo de la novela ligera que en el manga por el simple hecho de que no tenés que saber dibujar. No, obvio, Hay novelas completamente. ligeras que son completamente texto. Entonces es mucho más fácil para la gente común, vamos a decir entre comillas. Sí, porque si no tenés que tener Poder- dos skills completamente distintos. O sea, es... Totalmente. Y es muy raro que una persona que sabe dibujar muy bien pueda hacer una historia increíble. Bleach. Entonces, o alguien que sabe que tiene una mano maestra para escribir, que sea un as del dibujo. Se ha dado muy pocas veces. Es interesante ese concepto, Eh, porque vos tenés que, o sea, el- yendo a ese punto específico, ¿vos crees que el desarrollo de personajes a nivel estético y cosas se le tiene que dar al autor, al escritor o al dibujante? Porque se puede dar de dos puntos muy importantes. O sea, obviamente que esto es desviando del tema principal, pero Ujú. eh, el concepto de que el escritor desarrolla el personaje a nivel de palabras para describirlo físicamente, Sí. Compromete al dibujante a, a dibujarlo de una forma específica. Pero si no se compromete de ninguna forma, el dibujante puede dar libertad a cómo creería que es el personaje en base a lo que a lo que entiende de la historia. O sea, Sí, eso es lo que también me parece muy interesante y lo que pasa mucho con los libros y las películas que no tienen mucha descripción de personaje. claro. Que al no tener esa descripción, vos la libertad tenés de crearlo como vos creés que ese personaje debería ser. Claro. Yo creo que eso depende mucho de. Yo creo que es un poco un equilibrio, ¿no? Cuando se sienta el escritor y el dibujante a hablar, yo creo que el escritor, por derecho de historia, por decir, Sí, yo me lo imaginé así y me lo imaginé así por esto y por esto, tiene una validez para decir, el diseño yo pretendo que sea así. Y al mismo tiempo el dibujante, como, como está experimentado en el tema, le sí. puede decir, mira, este tipo de cosas puede ir así, puede ir así. Eh, que, ojo, porque el diseño de un personaje pasa por otra etapa más, y es la etapa de la animación. Claro. Hay ciertas cosas que es mucho más fácil animar en un personaje que otras. Por ejemplo, el pelo largo es absolutamente más complicado de animar que el pelo corto. Completamente. Porque conlleva movimiento, conlleva toda una cierta cantidad de cosas que Sí, lo hace físicas más en difícil. general. Claro, todas las físicas del pelo largo es mucho más difícil animarlas que la del pelo corto. Entonces, ciertos colores de la vestimenta tienen que contrastar bien para que no quede feo en la animación. Sí, se Son un entienda, montón de se vea. pequeños detalles que se van construyendo en base a la comodidad y al que se vea bien, ¿no? Sí, y en el manga Porque, también tienen que contrastar mucho los colores porque los mangas son blanco y negro. Entonces, claro, si los entonces, colores de concepto no contrastan, va a ser muy difícil entenderlo. totalmente, totalmente. Y de ahí sale algo muy interesante que es que a veces no nos damos cuenta el trabajo increíble que tienen los estudios de animación en hacer un trabajo tan pulido a Sí, veces, sí, sí, Dios mío. para dejar una serie para cambiarla totalmente. Y acá quiero meter a yo creo que la cita obligada de estos últimos años, que es Kimetsu no Yaiba, Sí, que, oh my fucking god, qué bien ufotable en esa serie. O sea, yo no puedo creer, yo leí el manga, sí. porque soy un puto ansioso y no me pude aguantar a que salgan más temporadas. Hmm. Cedí ante la tentación y me leí el manga. Sí, me pasa Eh, mucho. es la misma historia,
pero contada de una manera completamente distinta. Porque cuando vos los ves animado, Ufotable hizo un trabajo tan piola al momento de animar, tan increíble, tan individual, tan único, que no hay ni punto de comparación al manga. Los colores, las formas, los coloreados de los personajes, el contraste que tienen junto con cuando usan los alientos, cuando vos ves no me acuerdo el nombre de la ropa japonesa en este momento que usa Tanjiro, que es Sí. en cuadraditos negros y verdes. Sí. Cuando lo ves girando así, envuelto en fuego en el episodio 19, no voy a decir más por spoiler, pero cuando lo ves eso y ves las luces, las sombras, cómo se refleja, es increíble, las chispas que salen, cómo todos esos colores se contrastan entre sí y hacen una imagen increíble, bella. Sí, yo creo que el Realmente trabajo de imagen y de fotografía que están teniendo los anime últimamente son mucho mejores, o sea, a nivel de fotografía en general, o sea, de todo lo que hacen. Sí, sí, pero bueno, convengamos que Kimetsu no Yaiba fue una obra que destacó por encima de muchas por eso, por ese, Sí. ese laburo tan increíble de Ufotable. Y vos lees el manga y está bien, pero es un manga normal, o sea, no sale de lo típico, no sale de lo cotidiano. El dibujo no es nada del otro mundo, o sea, No. literalmente yo podría decir que es hasta feo. Sí, tiene, o sea, sentidos muy... Comparado a otras cosas, claramente, Sí. es hasta feo. Y es un laburo que yo creo que se ha visto poco en series que vienen de mangas. Se ha visto realmente poco. A veces el laburo de coloreado, de imagen, de todo ese tipo de cosas se suele dar de mejor manera en animes que son puramente originales que animes que vienen de mangas o de novelas ligeras. Sí. Así rápidamente pienso en uno de mis favoritos, en Tengen Toppa Gurren Lagann, que es un anime original, no tiene manga. Raw, Fight the Power. Sí, exactamente. Es increíble el laburo de coloreado que hay en ese anime. Y es completamente diferente al de Kimetsu, porque es mucho menos saturado. Trabaja mucho más sobre una paleta de colores más plana, muy colorida pero plana. Sí. No tienen tantas sombras, es más que todo luces. Y es increíble también el laburo de coloreado que hay ahí. Los fondos son espectaculares y todo en ese anime es increíble. Si no vieron Tengen Toppa Gurren Lagann, también por favor háganse un favor y véanlo, porque es para mí una de las mejores obras que hemos tenido en los últimos 20 años. Sí, completamente. Es increíble. No, y además las escenas que tiene, o sea, las escenas épicas e importantes así de todas las cosas, son una de las series más que generan esa epicidad. Esa epicidad, es la serie que más cerca de un orgasmo me ha dejado. Exactamente. Si no, lo diré. Lo digo sin orgullo, pero sin vergüenza. Así que sí, es eso es muy, muy interesante. Y volviendo un poco a esto de que hablábamos de la muerte del Ecchi. Sí. Y cómo cada vez vemos menos y menos y menos de estas series. Cómo el otro día estaba viendo una que salió hace poquito, que es un anime de hace 10, 15 años. Sí. O sea, salió en esta temporada, pero vos lo ves y es un anime de 10, 15 años y decís, wow, cómo cambiaron las cosas. Cómo esto ahora me parece algo tan distinto, tan anecdótico. Sí. Porque, tan fuera de lugar, o sea, tan como, o sea, vos lo, claro, no porque lo ya esperás. decís, yo no estoy acostumbrado a esto. Claro. De pensar que todo esto fue el estándar, y hoy en día lo disfruto, no lo voy a negar, lo disfruto. Pero ya no es algo que yo pueda decir, es algo que puede representar para mí algo más que pasar el rato. O sea, no hay ningún tipo de ambición en buscar algo único, distinto. No, que no está mal, ojo, no está mal para nada. No todas las series tienen que ir a
aspirar a ser, no sé, Monogatari. No, Pero... no tiene. Ese es el punto. O sea, claramente hay series que no buscan serlo, que buscan ser un poquito basura, Totalmente. o sea, por decirlo de una forma. Sí, sí, que sea Pero algo liviano de sí, ver, algo fácil de sí, sí, tragar. es la comida chatarra de los animes. O sea, Exactamente. hay animes que Siempre quieren va a ser haber, eso. siempre va a haber y siempre van a ser necesarios, porque Sí. no todo el mundo tiene tiempo ni ganas de ponerse a ver, no sé, un Helsing, ponele, No, por completamente. decirlo. Eh, y bueno, y otra cosa que por ejemplo he visto que hay cosas que el anime no se va a separar nunca. Por ejemplo, las series de mechas, como les quieran decir, Sí. de mechas, eh, es impresionante, pero los años pasan y siguen saliendo. Y es como decir, y siguen saliendo series malas, porque de entre, no sé, 15 series de mechas que salen, sale una buena. Y 30 y las otras son no malas quizás, pero están hechas con pocas ganas. Son esas series que decís, No, completamente, sí. O sea, te das cuenta. O eso, o terminan teniendo bastantes problemas, para ponerlo de una forma. O sea, ajá, es como que terminas teniendo esas situaciones que decís, ¿por qué? O sea, que empieza bien y termina en un momento en el cual parece que el autor se quiere deshacer de la obra. claro. O sea, parece que la quiere tirar a Terminemos un con esto pozo, ya, por literalmente. favor, que me quiero ir a mi Sí, casa. sí, sí, Quiero básicamente. cobrar e irme, Más o menos por favor. como los realizadores de Game of Thrones. Pero Pero si sí, o quieres más sea, información sobre eso, hay todo un podcast dedicado al final de Game of Thrones en la página de los gatos cuánticos. bien, Sigamos. bien, sí. El, y básicamente yo, o sea, lo que veo también es que hay muchos géneros que empezaron a tener gran impacto y empezaron a tener obras, incluso de solo temporadas, que no Sí. solo es que se fueron expandiendo más y hubo más todavía, sino que también tuvieron gran recepción a nivel global. Como esta, ahora no estoy tratando de acordarme el nombre, pero es la serie de que la chica básicamente es una adicta a los videojuegos, de MMO Yankee se llama Eh, en Coso. En... sí, la de la otaka mugrienta de 30 años. Sí, exactamente. Que juega MMO sin Sí. parar. Sí, Es no me acuerdo el nombre, pero ese estilo de series románticas que, o sea, obviamente no son un isekai en este caso, pero sí. tienen el mismo concepto, o sea, llevan al mismo público y terminan entrando en géneros que por ahí, o sea, en otras épocas no eran tan vistos, o sea, no eran tan globales, o sea, los géneros románticos eran más como un subgénero dentro de un seinen o cualquier otra cosa que terminaba eso, o sea, era una parte, una excusa para meter algo más, no un género en sí mismo. Claro. Sí, yo creo que ahí tiene que ver cómo también la expansión un poco de la visión, ¿no? De decir, podemos hacer un anime prácticamente de lo que sea, Sí, y si lo hacemos bien, la gente lo va a ver. Eh, Netsu no Suzume, porque, por las dudas. o sea, Muy ahí divertido, está, muy ahí está, entretenido. de hecho no se asume. Muy lindo Eh, dibujo además, a pesar ¿Cómo? de, o sea, es un Claro, dibujo medio suave, especialmente la de la ajá. chica, pero tiene bastante expresividad y termina siendo relativamente lindo de ver. Sí, y vos sabés que yo ahí veo como esto de si lo hacemos bien, funciona. Eh, Rige para todo, porque hacer una historia lleva un trabajo muy maestro, Sí, agarrar una historia común y hacer que solo los personajes tiren de esa historia y hacerlo realmente entretenido. Pasó con... Uf, ¿cómo se llama esta serie? Creo que la estoy diciendo mal, pero es Wotakon. Wotakon no Wamusukashi, creo que se llama algo así. sure, why Wotakon. not. Eh, sí, bueno, Wotakoi, ahí está. Ok, sí. Eh, Wotakoi, así se llama. Es una serie de otakus murientos que trabajan, que tienen vidas normales, pero son otakus murientos y no quieren reconocerlo y se hacen amiguitos entre sí porque se dan cuenta que son otakus murientos.
Perfecto. Pero son gente adulta, o sea, tienen, no sé, 30 años, por ejemplo. Claro. Eh, y cómo esa serie tira solamente del carisma de los personajes y las relaciones que tienen entre ellos, y no trata realmente de nada, o sea, trata de las relaciones que manejan entre ellos, y es una serie corta que no tiene tiempo para desarrollar un drama, o sea, no tiene un problema real nunca, más que Mm, decir, ay, estoy celoso porque Otaku 1 miró a Chica Random 2 y no sé, y yo Otaka 2, no sé, me sí, enojo. Entonces, ¿cómo es esto de agarramos algo y lo hacemos interesante de la nada? Que es un poco también lo que pasa, creo, con los Spokon, ¿no? sí, Con los animes de deporte. Sí, o sea, en algún punto el deporte es entretenido, pero lo que te lleva a la serie a que la veas y la disfrutes son realmente los personajes, ver la evolución de los completamente. personajes. No, Y o cómo, sea, ¿y cómo sienten los y cómo personajes? Yo creo que lo que mejora es el mejor Spokon actualmente para mí, que es Haikyuu. Obviamente sí, se pueden discutir que hay otros, o sea, como los más clásicos, que sí, pueden ir más tendiendo a la comedia o tendiendo a otras cosas. sí, Pero lo que hace específicamente Haikyuu es mostrarte a los personajes cómo sienten el deporte. Porque si vos practicaste algún deporte o alguna cosa a nivel como tratando de hacerlo bien, no como una cosa para pasar el tiempo, sí, sentís esa frustración y esas cosas que sienten los personajes mismos. Entonces, sí, vos te das cuenta que decís, o sea, cuando el tipo dice, ¿por qué no puedo saltar más alto? Literalmente lo dice sí, con bronca, o sea, con ganas de patear toda la mierda. Y eso creo que es la expresividad de esa sensación humana y tan tangible, es lo que genera que Haikyuu sea tan aceptado globalmente, a pesar de ser un Spokon, porque muchas veces los Spokon terminan siendo lackluster, o sea, en un poco de nada. claro, Pero eso es lo que tiene específicamente los Spokon, que terminan siendo más relevantes a nivel mundial. claro. Eh, sí, pasa con... bueno, justamente hablando de eso, hay un caso muy específico que me gusta sacarlo siempre a colación, y es que Mm, eh, hay un Spokon muy famoso que se llama Kuroko no Basket. sí, eh, Vos seguro lo conocés, Chefi. sí. Bastante. Eh, po- com- si el nombre es poco explicativo, se trata de básquet. eh, Kuroko no Basuke. pero, pero pasa algo muy interesante con ese, y es que tiene el síndrome Saint Seiya, Sí, que es, tenemos estos personajes principales y tenemos estos personajes secundarios que son increíblemente mejores y atractivos en todo aspecto, sí, sí, sí. y a todo el mundo le empieza a chupar un huevo los personajes principales y buscan más refugio en esos personajes secundarios, y es algo increíble que yo no sé si Masami Kurumada, el, nuestro borracho favorito de escritor de Saint Seiya, lo hizo a Sí, propósito. Yo creo que sí hay una parte sí. ahí, porque, Yo creo que digamos, que es intencional en gran parte. al fin y al cabo todos tenemos un signo y todos vamos a querer Sí, sentirnos orgullosos, a no ser que seas de cáncer. Eh, yo creo que, el buen amiguiste Tauro. o sea, yo El creo, yo creo bromance. que Kurumada conocía a alguien de cáncer que le caía mal y dijo, le voy a cagar la Sí. vida y le voy a hacer el personaje que sea una porquería ¿Sabes y qué? encima sea malo. Este era de cáncer. Sí, ahí te tengo tu casa, la concha de tu madre. Tu Mask. Sí, Eh, y encima lo va a matar Shiryu, ciego. Eh, Así que nada. Yo creo que, no sé hasta qué punto es intencional, yo creo que en gran parte es intencional. Pero esto de cuánta vida más le da a la serie, que la gente se divide y diga, no, a mí me gusta más este, no, a mí me gusta más este otro, no, yo voy más con tal, por, por, sí, por tal o tal motivo. Y cómo la serie se esfuerza por no abandonar a ninguno. Entonces, sí. bueno, en un momento tenés una serie que logró, entre todas sus falencias, equilibrar a un grupo de personajes sumamente distintos y no abandonarte a ninguno para que todos sean interesantes. Y decir, ah, listo, este personaje tuvo el suficiente tiempo en cámara o en pantalla como para que yo no me olvide de ese personaje, y,
y lo cambie por otro. Si a mí me gustó, puedo indagar más en ese personaje porque porque me gustó cómo está diseñado, me gustó las motivaciones que lo mueven, Completamente. me gustó la personalidad y cómo la serie no te deja a medias con eso, te dice, bueno, acá está este personaje, si te gusta podés seguirlo y tiene este arco argumental y tiene esta evolución y es muy interesante. Si bien, al fin y al cabo, todas las evoluciones en Kuroko no Basket son bastante parecidas y es que Sí. aprenden a jugar en equipo básicamente. Sí, es distinta cómo cada uno llega a eso. Sí, igual hay un personaje que es que es muy distinto también en el concepto de cómo, o sea, cómo lo ves y cómo termina siendo. Porque es el personaje este que era el, el pilar de gozo que está, que es el alto grandote, que ahora no me sale el nombre. Murasaki Wara, gracias. Exactamente. Que Murasaki Wara vos lo ves como un personaje que también pasa, por ejemplo, en Haikyuu, que es un personaje alto, que es perfecto físicamente para hacer el deporte, entonces él dice que lo hace. Pero después cuando pierde, te das cuenta que el tipo tiene bronca y que realmente quiere ganar, pero el tema de que ser tan bueno terminaba como dejándolo desinteresado por el deporte. Entonces volvió a encontrar el interés que realmente sí tenía, solo que lo estaba escondiendo. Claro. Sí, como el personaje Murasaki Wara tiene un arco corto pero muy interesante, sí, en esto, ¿no? De esa evolución de juego al básquet porque puedo y el básquet no es divertido y si no lo disfruto yo no lo va a disfrutar nadie. Claro. Porque el básquet se basa en capacidad física. Sí. Yo creo que esa evolución en ese momento en la que hace de decir el básquet realmente me divierte y justo cuando está perdiendo es cuando se da cuenta de que le divierte el deporte. Sí. Yo creo que ahí ese arco es muy interesante, el de Murasaki Wara es muy interesante. Sí, no, y además es la subversión de la idea de, o sea, de pura fuerza o todo, o sea, lo que uno termina desmotivándolo, porque si vos pensás por ambos lados te va a terminar desmotivando. Te va a terminar desmotivando por el concepto de que el tipo chiquito y que no, o sea, y que siente que no puede porque simplemente su físico, se va a terminar desmotivando porque no puede, y el otro se va a terminar desmotivando porque independientemente de lo que haga, sabe que su físico es el que lo determina y su genética fue la que hizo que él ganara, no del sentido de que él se esforzó y él es realmente bueno porque realmente hizo bien las cosas y todo lo demás. O sea, siente que no es merecedor de lo que tiene. Claro, sí. Entonces, ¿por qué sentirse bien por tenerlo? Ese es el concepto. Claro, totalmente. Además, hay una cosa con Murasaki Wara, y es que es interesante porque es un personaje que al principio es bastante plano. Sí. O sea, es de la generación de los milagros el más como el más plano de los personajes. Y tiene uno de los arcos más rápidos, pero también de los más efectivos, digamos. Más, completamente. De los que van más al punto. Y cómo evoluciona en ese partido que tiene contra Seirin. Sí. Es lo que después lo define, y si bien no cambia 100%, ninguno cambia 100%, no. Sí deja esa marca que en un futuro hace que sea un mejor jugador. Y el Murasaki Wara te marca porque es quizás, como te digo, uno de los personajes más planos, y de golpe ver ese cambio en un personaje que es tan plano y que parece tan simple, decís wow, que cómo se nota cuando toma personalidad, porque no sé qué sé yo, por ejemplo Akashi, sí, es un personaje muy complejo, o sea, es un personaje con mucha personalidad, además tiene 2 personalidades, si no te alcanzaba con una sola, tiene 2 personalidades. Spoiler. Entonces, cuando vos ves el cambio en Akashi, vos decís, bueno, sí, cambió, pero lo podría haber supuesto él solo. Es más, es como que Akashi es el que yo por lo menos sentí el más forzado de los cambios, porque es súper inteligente, es súper intuitivo, la tiene re grande, pero no se pudo dar cuenta que si jugaba en equipo iba a jugar mejor. O sea,
Es como que... Sí, es un Sí, poco... Igual, en igual son cambio- conceptos psicológicos que claramente, o sea, puedes aceptar que no se entiendan así de simple, ¿no? O sea, porque una cosa es entenderlo el concepto y otra cosa es aceptarlo. Eh, De cualquier forma, estoy siendo un poco falaz en decirlo porque sí. el cambio de Akashi no viene 100% por ese lado, no es que No, se da no, no. cuenta o sea, viene por ese lado, pero dirigido hacia... de forma distinta, Sí, cuando vean a dar cuenta. sí. Eh, Así que, digamos, cuando vos lo ves, vos decís, sí, me lo creo, pero como que igual no era tan así. Entonces es quizás el personaje que por ahí con el que a mí por lo menos más me costó decir sí, que note el cambio y qué sé yo. Claro. Pero después, qué sé yo, por ejemplo, Omine es genial porque es un personaje que la tiene re grande de toda la serie y Sí. los cambios que él tiene los ves acompañados de un muy buen pasado y entonces, digamos, se genera ese sentimiento de cariño hacia el personaje. Es vos que decís, wow, Aomine también es un bien. personaje que te lleva de la mano la serie, porque es también un poco la sensación de abandono de Kuroko con Aomine y de Aomine con Kuroko. Es como que siente, o sea, Claro, te lleva a ese personaje y además te lo lleva de la mano con ser el personaje malo, el malote, porque claro, es el chiste también del personaje, o sea, todo te va haciendo entender al personaje en su mundo, en sí mismo. claro. Entonces Sí, es el además de indicado que, para hacerlo. claro, es una eh, aproximación similar pero distinta a la de Murasaki Vara porque Sí, él empieza, o sea, Aomine amaba el básquet y de sí, golpe le dejó de gustar. Entonces, reenamorarse del deporte. A completamente. diferencia, por ejemplo, Murasaki Vara, que recién en esas temporadas que nosotros lo vemos, ahí es donde se da cuenta que el deporte le gusta. Claro, donde realmente entiende Eh, qué es lo que pasa. O sea, claro, cómo lo que ahí es siente. donde, claro, Se recién sincera con ahí sí mismo. exactamente. Entonces, es distinta la aproximación, pero muy piola. Si yo tuviera que decir qué personaje, por ejemplo, en la generación de los milagros es el que menos me gusta, probablemente sería eh, Midorima. Es como el que menos me gusta porque es como el que tiene menos arco argumental, Sí, tiene una personalidad más, tiene este gimmick de los objetos que tiene que llevar, ¿viste? sí, Por el pero tema de la suerte y no sé qué. Entonces eso lo hace interesante, en algún punto lo hace lo hace único, humano. lo hace humano. Bueno, no sé si humano, pero lo hace Sí, tener sí. eh, una cierta personalidad, digamos, desde el inicio, que no es solamente un jugador de básquet bueno y ya está. No, obvio. Eh, entonces eso le da un toque más de complejidad, eh, pero, pero en su arco argumental y arco de desarrollo es como menos, Mm. menos realmente genera un cambio, ¿no? Qué sé yo, es así como lo veo yo, de los que menos me gustan. Claro, Bueno, sí. yo creo que medianamente ya cubrimos todo lo que queríamos cubrir hoy. Sí, yo creo que estamos en ese punto. Como para un podcast livianito, cortito, no sé cuánto tiempo fue. Bueno, Una hora, prácticamente. Casi una hora eh, justa. demasiado. Sí, sí, suficiente, suficiente para hablar un poco de anime. Sí, la verdad que sí, ya me siento, yo me voy a pegar un baño, Sí, ¿no? Yo me también. voy a frotar con 40 barras de jabones blancos. Hasta que Para se sacar un vaya. poco hasta que se vaya esta sensación de suciedad. Así que Claro. nada, Sí. muchas gracias a todos los que escucharon, los que estuvieron en la transmisión en vivo y a los que vayan a escuchar. Eh, la idea es seguir haciendo estas transmisiones una vez a la semana, aunque ahora pasaron 2 semanas, pero nadie se dio cuenta. No, no, no. Así que nada, recuerden que nos pueden seguir en Twitter, que es @loscuánticos. Y creo que no tengo nada más para decir, vos, Chefi. No, creo que estamos con eso, ya podemos cerrar el día. Fue un día Buenísimo. completamente con olor a ovo. No, hasta otra. Suerte.